tal, jóvenes y señoritas? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el tema número 25 del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. ¿Cuál es el tema número 25? Es el poder ejecutivo. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Es conocer y analizar la importancia del poder ejecutivo. ¿Qué puntos vamos a trabajar el día de hoy? Es el concepto, la elección y la reelección del presidente de la República, las atribuciones del presidente de la República, el Consejo de Ministros, las atribuciones del Consejo de Ministros. Entonces vamos a empezar a desarrollar con el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el concepto del Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo es el órgano del Estado encargado de dirigir la marcha de la política nacional, de ejecutar y hacer cumplir las leyes y de decidir todo lo necesario y urgente para la buena marcha de la nación. Es de precisar que en una buena cuenta a este poder le corresponde administrar la cosa pública. Este poder reside en el presidente de la República, que es el jefe del Estado y personifica a la nación, es también el jefe del gobierno. Por su parte, el Consejo de Ministros asesora al presidente y debe dirigir la prestación de los servicios públicos y en ciertos casos expresamente señalados en la Constitución. Se requiere de su aprobación para que el presidente pueda realizar determinados actos públicos. Así, por ejemplo, el presidente de la República solo puede enviar un proyecto de ley al Congreso, en ejercicio de su derecho de iniciativa, cuando el Congreso de Ministros lo aprueba, y del mismo modo cuando se trata de decretos legislativos o decretos de urgencia. Posterior a esto vamos a tener otro punto importante, ¿no? Que es la elección y reelección del presidente de la República. Para ser elegido presidente de la República, ¿qué cosa se requiere? ¿Cuáles son los requisitos? Ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años de edad en el momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio. El presidente de la República es elegido por sufragio directo. Es elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos válidos. Los votos viciados o en blanco no se computan. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales. Entre los candidatos que hayan obtenido las dos altas mayorías relativas. Con relación a la reelección del presidente de la República, muestra vigente Constitución en el artículo 112, que precisa que el mandato presidencial es de 5 años. El presidente puede ser reelegido de inmediato por un periodo adicional. Transcurrido otro periodo constitucional como mínimo, el expresidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones. Posterior a esto tenemos un tema importante, ¿no? Que es la vacancia y suspensión del mandato presidencial. La vacancia equivale a decir que el presidente de la República ha dejado indefinidamente de ocupar su cargo, el que queda libre. Suspensión del ejercicio equivale a decir que por un tiempo el presidente deje libre el cargo, pero que se supone regresará a ocuparlo en el futuro cuando se cure de una enfermedad o cuando termine el juicio que se le haya promovido. En ambos casos de vacancia o suspensión del ejercicio presidencial, el presidente es sustituido por el primer vicepresidente, y en caso de hallarse en incapacidad de hacerlo, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso, si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones presidenciales. Es pertinente que en todo caso señalar las causas de la vacancia por el cargo del presidente de la República, que son por muerte del presidente de la República, por su permanencia incapacidad moral física declarada por el Congreso, la renuncia del presidente aceptada por el Congreso, por salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Por destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones precisadas en el artículo 117 de nuestra Constitución Política, que a la letra dice: el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso inconstitucionalmente y por impedir la reunión o el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Por otro lado, el ejercicio de la presidencia de la República se suspende porque por incapacidad temporal del presidente de la República declarada por el Congreso.
Por hallarse este sometido a proceso judicial conforme al artículo 117 de nuestra Constitución Política. Posterior a esto vamos a tener ya también las atribuciones que tiene el presidente de la República. Corresponde al presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. Tenemos dirigir la política general del gobierno, representar al Estado dentro y fuera de la República, velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República, convocar a elección para presidente de la República y para representantes del Congreso, así como para alcaldes, regidores y demás funcionarios que señala la ley. Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y a firmar en este caso el decreto de convocatoria. Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en forma personal o por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas del presidente, juzgue necesarias y conveniente para su consideración en el Congreso. Tenemos también una atribución que es ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas, ni desnaturalizarlas y dentro de tales límites dictar decretos y resoluciones supremas. Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales, cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, dirigir la política exterior, recibir agentes diplomáticos extranjeros, presidir el sistema de defensa nacional, adaptar las medidas necesarias para la defensa de la República. También tiene que declarar la guerra y firmar la paz con autorización del Congreso, administrar la hacienda pública, negociar los empresitos, dictar medidas extraordinarias, regular las tarifas arancelarias, conceder indultos y conmutar penas, autorizar a los peruanos para servir un ejercicio extranjero, ejercer las demás funciones a las que se les encomienda. Y tenemos el Consejo de Ministros. ¿Qué es el Consejo de Ministros? Es el conjunto de una reunión de los ministros de Estado que tienen por función la dirección y la gestión de servicios públicos, lógicamente en lo que cada ministro le compete. Es el presidente de la República quien nombra y remueve al presidente del Consejo de Ministros, igualmente nombra y remueve a los demás ministros, propuesta o en acuerdo del presidente del Consejo. Es de precisar que cuando éste es movido se produce una crisis del Consejo de Ministros. Al presidente del Consejo de Ministros, que también es conocido como Premier o Primer Ministro, y aunque puede ser ministro sin cartera, le corresponde ser después del presidente de la República el portavoz autorizado del gobierno, coordinar las funciones de los demás ministros y refrendar los decretos legislativos, los derechos de urgencia que dé el Ejecutivo. ¿Cuáles son los requisitos para ser ministro del Estado? Ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años de edad y ser ciudadano en ejercicio. ¿Y cuáles son las atribuciones del Consejo de Ministros? Es aprobar los decretos legislativos, aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República presenta al Congreso y deliberar asuntos de interés público. Con este tema estamos culminando la sesión número 25 del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Nos vemos en una siguiente sesión de